En esta ocasión nos acompaña el psicólogo y administrador de empresas Bernardo Albor, que acaba de publicar el libro titulado Evaluación y Selección del Recurso Humano. De modo que la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, y vamos a conversar sobre algunos de los muchos puntos que trata este libro, ¿no? Usted dice aquí, en la página 22, que el éxito o el fracaso de una empresa depende de sus principales directivos y que el principal problema que deberá afrontar un directivo es su propio comportamiento, o sea, él mismo. Si no es capaz de dirigir y controlar bien su propia conducta, entonces difícilmente podrá pues controlar la conducta de los demás. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos directivos son conscientes de este hecho que acaba usted de señalar? Aparentemente muy pocos, ¿no? Sin embargo, porque claro, muy pocos creo yo son los directivos que tienen un conocimiento de sí propios que les permita pues actuar, ¿no?, de manera coherente y de una manera eficaz, ¿no? No abundan los directivos de ese orden, pero sin embargo el emprendedor de Los Olivos o de San Juan del Lurigancho, ¿no?, que tiene a su cargo una pollería y que vende 150 pollos a la brasa diariamente y que tiene un personal compuesto de 40 o 50 cholos, bien trabajadores y bien emprendedores también, no creo que tenga pues un conocimiento de sí propio, y sin embargo es lo que se llama un triunfador, ¿no? Eso es un winner. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, en primer lugar, la referencia que usted hace, valga verdad, no es mía, sino es de la OIT, con la cual, lógicamente, yo sí coincido. Claro, concuerdo totalmente. En segundo lugar, si bien textualmente se señala el autoconocimiento y el autocontrol, aunque no lo dice el OIT, eso sí lo digo yo, creo que está más referido al autoconocimiento, al autocontrol, pero lo que podríamos decir en el plano administrativo, en el plano gerencial, no en el plano psicológico propiamente dicho. Podríamos estar hablando de una persona que es muy brillante en su negocio, pero por ejemplo muy desgraciado en su vida personal, familiar y todos los demás, y que tal vez de repente en ese plano familiar ni siquiera sabe conducirse adecuadamente, ni poderse llevar bien con su mujer, ni mucho menos con sus hijos. Pero en el plano administrativo propiamente, en el negocio propiamente dicho, sí, porque de alguna forma sus dos hemisferios funcionan y va resolviendo los distintos problemas, ya sea pues en una gran corporación, como por ejemplo lo fue Henry Ford, por decir, ¿no? Quien se llevaba muy mal con su mujer y prácticamente neurotizó a su hijo. Pero ahí, perdón, ¿no? Pero creo que ahí habría que hacer el deslinde, ¿eh? Porque usted pone el caso de la vida familiar y de que la pareja conyugal tiene permanentemente altercados, etcétera, pero ese es un mundo completamente distinto del mundo de la empresa, ¿no? Entonces no creo que sea aducible, ¿no?, tener ahí a una pareja que se lleva mal, pero justamente ese señor de la pareja, como empresario es muy bueno. Así es. Claro, pero son dos cosas bien distintas, son dos mundos diferentes. Pero el hecho es que la referencia a lo que yo hago... Pero usted no se refiere a eso, sino al propio conocimiento, independientemente de que el señor esté casado o no, ¿no? Sí, pero el conocimiento al cual yo me refiero e insisto es en el conocimiento de lo que uno puede o no puede hacer en el mundo empresarial, en la empresa. Lo otro es otro mundo, puede ser un perfecto desgraciado en su casa, pero un excelente ejecutivo que tiene victorias pequeñas o grandes, como usted señalaba, un emprendedor, ¿no?, que
le salen los negocios, pues la mejor prueba... Pero perdón, sigo sin ver la relación con una familia desgraciada. O sea, ¿qué tiene que ver eso? De repente no tiene familia, de repente es huérfano. Igual, o sea, acá, digamos, la persona exitosa en el mundo de la empresa, ¿no? Lo es ahí. Claro. Puede ser un no exitoso en otros mundos, ¿no? Pero acá de lo que estamos hablando es de la empresa. Claro, pero yo me refiero al autoconocimiento que él tiene, pero en ese plano exclusivamente empresarial. Sí. No en un plano general. A eso apunta. A mí me parece un poco esquizofrénico tener solo un autoconocimiento en el plano empresarial y tener, digamos, una falta de autoconocimiento en otros planos, ¿no? Bueno. No, a eso sí le puedo decir, mi querido maestro. Yo he empezado a trabajar a los 17 años y he leído regular cantidad de biografías y cada uno de los que he conocido es prácticamente, diríamos así, un caso, ¿no? Eso de pensar de que este hombre es extraordinario en el plano empresarial. Y la prueba del éxito en el plano empresarial es precisamente eso, que tiene éxito, pues, ¿no? En otros casos podemos encontrar un intelectual, ¿no? Como es el caso de nosotros, que tenemos unas cuentas corrientes muy anémicas, ¿no? Pero no se puede pensar lo mismo de un empresario, pues. Un empresario que todo le sale mal, nunca llega a nada, ahí va a morir su negocio. Pero algunos sí que llegan, precisamente porque diríamos, el gol, en el caso como él, es el hecho concreto de que su negocio sale adelante, a pesar de que de repente en otros planos no tiene el menor conocimiento, ¿no? de sí mismo. Pero a veces, por ejemplo, yo le pongo el caso de la llamada gastronomía en nuestro medio, que desde hace unos 15 o 20 años tiene un gran florecimiento. La base de eso es una base muy norteamericana, ¿no? En cuya virtud usted puede hacer creer a la gente, no por supuesto en un año ni en dos, pero en 20 sí, que todo lo que se produce en materia culinaria es de primerísima calidad, que tenemos una biodiversidad extraordinaria, que esta es una bendición de Dios y todo. Y la gente termina creyendo que es así. Entonces eso favorece muchísimo cosas aberrantes desde el punto de vista estrictamente gastronómico, como por ejemplo que el 80% de los peruanos, según la última estadística publicada por el Comercio, considere que el ceviche es el plato nacional. Por ejemplo eso, ¿no? Por eso no tiene nada que ver con la culinaria de alto vuelo. Pero esa es una consecuencia de una democratización bien peligrosa, ¿no? Para la calidad me refiero, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que sea rico, ¿eh? Porque a mí me objetan diciendo, no, pero es riquísimo, seguramente. Pues yo no me refiero a eso, me refiero a un bien precioso, rarísimo, que es la calidad. Eso no es calidad. A eso me refiero. Entonces igual acá, ¿no? El hecho de vender, que he visto yo en Los Olivos y en otras partes, 160, 180 diarios. Claro. Entonces el señor maneja millones. Sí. Todos estos señores que están hablando de la culinaria son millonarios, pero no de 1 o 2 millones, de 200, 300, 500 millones. Claro. Bueno. Pero el éxito de un negocio precisamente está en que ya sea un proceso de planificación, hablando, hemisferio izquierdo, o de repente la intuición de este emprendedor o de este hombre de las empresas, hace pues que tenga una gran consonancia con el medio que le rodea, ¿no? De repente pues gente que tiene mal gusto, podríamos estar hablando de una novela pésima, podríamos estar hablando de un producto despreciable de repente si se analiza, pero tiene éxito pues, tiene éxito porque la gente, eso es lo que le gusta. Es la política de las moscas. Bueno, mi querido maestro. Es la política de las moscas, ¿no? Si estamos hablando desde el plano empresarial, el primer objetivo que debe tener una empresa y un empresario es que su empresa continúe, que viva, ¿no? Si lo hace, tenemos que reconocer que siempre ha tenido éxito, ¿no? De repente seríamos incapaces de comprar ese producto, usted y yo, pero de repente pues... Pero con la política de las moscas, sí, no, lógico, no, consuma esto, porque 10 millones de moscas. Pues, no, sí, por eso... Claro, el mejor ejemplo que usted a cada rato arremete, y con mucha razón, de la televisión basura, recuérdese del famoso Pocho, pues, ¿no? Eso es lo que le gusta a la gente. Si esas personas tienen éxito, como empresarios, insisto, como empresarios tenemos que decir, sí, pues ha tenido éxito. La empresa funciona, ha crecido,
el producto que fabrica, se vende. Pero sobre esa base usted no puede pretender calidad ni nada, ¿no? Sí, claro. Puede pretender ganar millones, como de hecho se produce, pero ya que usted ha puesto el caso de la televisión, no imagínese. Bueno, no, pero... Y es un fenómeno mundial. Bueno, y es un fenómeno que ha entrado en un proceso de degradación desde hace ya 20 años mundialmente. Porque yo recuerdo perfectamente la televisión, para no salirnos de América Latina, ¿no? Argentina, brasilera, chilena y todo, comparada con la televisión de ahora. Es decir, usted no puede comparar, ¿no? Y es igual nuestra televisión. Nuestra televisión no era así hace 20 años. Pero la han envilecido. Menos mala, ¿no? Claro, pero no, ahora está envilecida, ¿no? Ahora está encanallada, ¿no? En esa época, pues seguramente no sería pues un ejemplo de excelencia, ni mucho menos, pero no había llegado a esos niveles de bajura, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos conversando con el psicólogo Bernardo Albor. En la página 17 usted se ocupa de la calificación y de la competencia. Bueno, según Martens, acá está citado el señor Martens, Leonard Martens, ¿no? Calificación es el conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren durante los procesos de socialización y formación. Competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades que son los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada, ¿no? Pero yo entiendo que didácticamente está bien separar la calificación y la competencia, pero en la práctica, ¿cómo se separan? Como psicología y administración no son lo que diríamos pues unas ciencias exactas, y yo lo demuestro ahí en varias partes. Por ejemplo, en competencias pongo como 12, 13 definiciones, ¿no? Entonces acá el autor, la calificación la orienta en un sentido de como una especie de etapa formativa. Entonces, usted está calificado para tal cosa porque ha estudiado esto, no, lo otro. La competencia es la prueba en sí misma, es decir, ¿no? Usted ha estudiado de esto, aquello y otro sobre cocina. Ya, entonces acá está calificado. Estamos hablando como una etapa previa y la prueba es que haga usted pues el potaje y usted se pone ahí, prepara el plato y efectivamente lo hace, ¿no? Una diferenciación que en el mundo de la empresa la usamos principalmente para la etapa de selección, es decir, muy pocas veces en la etapa de selección podemos predecir pues al 100% que usted a la hora que esté en el puesto por el cual se le va a contratar, decir si definitivamente esta persona lo va a lograr, pero sí podemos ir demostrando que está calificado a través de su experiencia, a través de sus estudios, las referencias, todo indica que esta persona es la indicada, pero falta pues, ¿no? La parte final, que es la prueba en el puesto de trabajo, que es lo que cuenta. Vea, la academia, como usted bien sabe, dice que la inteligencia es, en primer lugar, ¿no? la capacidad para entender o comprender una cosa. Y en segundo lugar, ¿no? Es la capacidad para resolver problemas. Bueno, pero yo recuerdo, y usted también sin duda sabe, que un psicólogo del siglo XIX, Alfred Binet, ¿no? Tiene un libro que se publicó a principios del siglo XX, en 1903, que es un libro sobre la inteligencia, ¿no? Y él decía que la inteligencia se puede resumir con 4 palabras, ¿no? Comprensión, invención, dirección y crítica. Entonces la persona inteligente es la que tiene estas 4 características. Bueno, muchos años después, ¿no? Muchísimos años después, en 1983, Howard Gardner
¿no? Distinguió hasta 7 clases, inicialmente hasta, me parece, hasta 7 clases de inteligencia, y posteriormente llegó a describir, me parece, 22 clases de inteligencia, ¿no? Entonces está en su famoso libro Frames of Mind, ¿no? Que se puede decir estructuras mentales o algo así, ¿no? Es decir, la llamada teoría de la inteligencia múltiple. Ahora, según esta concepción de Gardner, ¿no? Mozart, por ejemplo, tenía una extraordinaria inteligencia musical, pero no tenía la inteligencia para las cosas que requieren de precisión y cálculo, y por eso siempre fue un billarista mediocre, porque no tenía esa inteligencia, así de simple, a pesar de que le gustaba jugar billar y que lo jugaba con sus amigos, ¿no? Ahora vea, la teoría de Gardner es sugerente, pero me parece a mí criticable, ¿no? Porque él reemplaza, digamos, antiguos términos que veníamos usando: aptitud, disposición, ¿no es cierto?, don, talento, en fin, habilidad, ¿no? Y como otras tantas formas de inteligencia, ¿no? Además, y esto también la gente no creo que no lo... Porque la gente se ha fijado en las diversas clases de inteligencia que este señor pone, ¿no? Entonces resulta que, según la concepción de Gardner, todos somos inteligentes, pues en algún sentido, ¿no? Pero Gardner llega a decir, y se lo dijo a Goldman, y usted ha leído la inteligencia emocional, le confesó que para él la principal clase de inteligencia era la inteligencia interpersonal. Esa inteligencia que permite elegir bien a la pareja, saber quiénes son nuestros verdaderos amigos, llevarnos bien con la gente. Y que eso, dice acá, todavía es más cuestionable. ¿Y eso se puede enseñar? Bueno, contraviniendo con esta afirmación lo que nos han manifestado los etólogos, ¿no? Que eso no se puede enseñar, porque no tenemos la capacidad, naturalmente no la tenemos, para conocernos bien a nosotros mismos, ni tampoco para conocer a los demás. Y para esto se necesita tener esa capacidad, si no, no puede uno conocer al otro, y sobre todo conocerlo bien, pues, ¿no? Bueno, pero independientemente de esta polémica, ¿no? ¿Qué cosa opina usted cuando se trae el asunto de la inteligencia? Porque vea, yo he consultado lo que dice un famoso paleontólogo francés, Pierre Viverson, y le preguntaron en una ocasión si el hombre actual, el hombre de hoy, es más inteligente que el cavernícola, y dijo que no es más inteligente, que es una cosa completamente ilusoria pensar que en los últimos 30, 40 mil años, o sea, desde el Paleolítico superior a la fecha, que no es nada en el reloj de la evolución, se ha producido un cambio tan notable como para ser más inteligentes, ¿no? No, según él, el hombre actual es tan inteligente como el hombre de las cavernas, ¿no? Lo que pasa es que tiene un acervo cultural que el hombre de las cavernas no tenía. Entonces, lógicamente, eso le permite aparentar más inteligencia, pero no es más inteligente. Y el premio Nobel Medward, científico inglés, ha también dicho por su parte que desde la década de 1940 la inteligencia está disminuyendo en el mundo. Vea, si eso es cierto, y no veo por qué tengamos que dudar del dicho de este señor, entonces si la inteligencia está disminuyendo, la estupidez está aumentando. Entonces no solamente que no somos más inteligentes, sino también somos más estúpidos. Bueno, yo le traigo todas estas cosas no para que nos enfrasquemos en una discusión, sino para que usted me aclare el panorama, ¿no? Para todos los fines, digamos, de las empresas eficientes y exitosas se necesita inteligencia. Pero si no precisamos bien este término, o si no, pues deslindamos el terreno, creo que no vamos a tener una comprensión cabal del asunto. Bien, recuerdo una frase que leí en la autobiografía de André Gide, si la memoria no me falla. Antes de discutir hay que definir. Yeah. Entonces, todo este asunto arranca cómo definimos la inteligencia.
yo trabajo, y creo que dejó Argarne, si la memoria no me falla, ¿no? Que la inteligencia es la capacidad que tienen algunas personas para resolver un problema nuevo y resolverlo con eficacia, que salgan bien las cosas. En segundo lugar, en el mundo empresarial es evidente que todo el mundo no tiene talento para todo, de tal manera que podríamos hablar de que no todos tenemos inteligencia para todo. Y a veces exagerando ya, hasta digo, todos somos capaces y discapacitados para distintas cosas. De tal manera que lo que hacemos nosotros en la empresa es que primero hay que definir bien claramente el puesto al que va a ir el probable candidato, ¿no? Para dicho puesto. En segundo lugar, después de saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, lo que viene es qué requisitos biológicos, psicológicos y sociales se necesitan para ese puesto, no para otro. Esa es la clave del asunto, ¿no? Oiga, vea, le pregunto lo siguiente, antes de que continúe. En avicultura y también en ganadería, bueno, y total, pues somos también mamíferos, ¿no? Pero en avicultura se tiende ahora a hacer todas las selecciones y todas las evaluaciones con todos los elementos jóvenes. Y no se trabaja con gente mayor ni con gente ni siquiera adulta. Entonces, viendo, por ejemplo, las grandes empresas y todo, todos son, por ejemplo, este es el ejemplo oriental, ¿no? Que nos dieron los chinos hace muchísimos años. Entonces aparece un gran ejecutivo de 18 años, eso nunca habíamos visto, acá todos los ejecutivos eran de 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el factor así puramente biológico de la edad, ¿no? Yo creo que estaría relacionado... Pero parece incongruente porque uno de 19 no tiene la experiencia de uno de 39, Pero insisto, pues, de repente para ese puesto no se requiere experiencia, pues. Podría ser, parece. El asunto está en cómo usted marca el perímetro del puesto. Tener claramente qué va a hacer esa persona, cómo lo va a hacer. A partir de ahí usted saca cuáles son los requisitos para ejercer de acuerdo a los estudios que han hecho los psicólogos y la experiencia de la persona. En base a eso es que usted escoge la persona, de forma, bueno, lo que la experiencia viene dándole a la empresa, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas de las que he leído... Pero con ciertos topes relacionados con la edad, pues, ¿no? A eso me refiero yo. Pero depende del puesto, pues. Depende del puesto. Yo nunca he visto que en las grandes empresas, y usted con mayor razón, se contrate, pues, no sé, ¿no? Pero no creo que alguien contrate por una persona de 70 años, ¿no? Se contrata gente que no ha llegado a los 40 o incluso no ha llegado a los 30, ¿no? Y se dice, este es brain, ¿no es cierto? Es el cerebro, ¿no? Y los cerebros están brillando siempre a los 20. Por ejemplo, los jóvenes demuestran un gran avance en todo lo que es de innovación, que no requiere haber acumulado una gran cantidad de conocimiento y experiencia. En algún texto leía, ¿no? Genios pueden haber jóvenes, pero sabios no. Para ser sabios hay que tener canas. Claro. Es decir, que ya el cerebro haya acumulado tal cantidad. Rarísimo. Pero para ser exitoso no hay que tener canas. Bueno, dependiendo, ahora volvemos, qué es el éxito. Claro. ¿No? Porque puede haber un muchacho de 18 años o estos genios del cómputo, el que creó el Facebook, pues acaba de cumplir 30 años. Pero difícilmente podría usted encontrar que en los directorios de las grandes empresas, ¿no?, hay gente joven. Oiga, pero a propósito de eso, antes de que entremos al corte, usted sin duda ha oído hablar a este señor de Facebook y también al señor William Gates, ¿no es cierto? Ajá. Sí, y yo quedaba impresionado cuando estos señores dialogan, ¿no? No, es decir, es un nivel satánico. Sí, no es terrible. Y sin embargo, ese señor, por ejemplo, el de Facebook,
no, según he leído recientemente, tiene una fortuna de 40.000 millones de dólares. Entonces cuando dicen, no, tiene que ser pues inteligente, culto, ¿para qué? Es que para esa función que él desempeña no necesita ser culto. Pero es absolutamente prehistórico. Bueno, pues, pero es ágrafo. Pero con 40. Pero tiene 40 millones, pues. O sea, no 40.000 millones, 40.000 millones. Claro, el pobre Marx se murió de hambre. Claro. Ahí está, pues. Un nuevo corte y ya regresaremos. Sí. Estamos dialogando con el psicólogo Álvaro. Usted conoce un libro, sin duda, de Vivian Forrester, que se titula El horror económico. Es un libro que se tradujo hace muchos años ya y que se publicó en el Fondo de Cultura Económica de México, que ha alcanzado no sé cuántas ediciones, ¿no? Fue un libro que causó sensación. Bueno, aquí hay una cita, bueno, habría que aducir muchas citas, pero quiero someter esta cita a su consideración. Aparentemente no tiene nada que ver con la gestión de empresas ni con el tipo de inteligencia que conviene en un caso o en otro, ¿no? Pero sí me parece que tiene un alcance digno de notarse, y dice así: no hay nada más movilizador que el pensamiento. Lejos de representar una triste abdicación, es la quinta esencia misma de la acción. No existe actividad más subversiva ni temida y también más difamada que el pensamiento, lo cual no es casual ni carece de importancia, porque el pensamiento es político. Y no solo el pensamiento político, sino lo es de ninguna manera. El solo hecho de pensar ya es político. De ahí la lucha insidiosa y por eso más eficaz y más intensa en nuestra época contra el pensamiento, contra la capacidad de pensar. Vea, yo creo que aquí, como ya han dicho otros y sobre todo el señor Sartori, ¿no? La arremetida contra el pensamiento se refleja clarísimamente en la televisión, ¿no? Y creo yo que eso ha llevado, ¿no?, a muchos pensadores a decir que no se puede hablar en esta sociedad de una verdadera democracia si no se controlan los medios y sobre todo si no se controla la televisión, ¿no? Popper ha dicho eso. Yo acá se lo manifesté a quien es amigo, o era amigo porque Popper ya murió, ¿no? El profesor Mosterín de España. Y me dijo, no puede haber dicho eso, porque era demócrata. Pero está. Y le digo, ahí está la cita en el libro de Homo Beans. Y efectivamente, pues ahí está cita, remisión a fuente y todo. Y además le dije, a mí no me parece nada especial que lo haya dicho, eso me parece lo más sensato. Pero si no se interviene eso, pues no va a seguir produciéndose lo que ya sabemos, este ataque sistemático contra el pensamiento. La pregunta que viene inmediatamente es la siguiente: ¿cómo se revela esto, cómo se manifiesta esto en el mundo de las empresas? Porque creo que ahí también hay que ver, ¿no? Yo antes había un programa en un canal aquí, creo que en el Canal 8, que consistía en todos los domingos en entrevistar a los grandes empresarios, a los grandes gerentes de empresas. Y yo una vez inicialmente yo creía pues que iba a hacer una entrevista crítica, ¿no? Y recuerdo que una vez entrevistaron al gerente de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces resulta que había sido un reportaje así publicitario para la Coca-Cola, ¿no? Entonces yo decía, yo hubiera querido ser el entrevistador y hubiera querido decir elemental, ¿no? Porque la Coca-Cola no tiene hoy la calidad que tenía hace 20 años, ¿no? Creo que eso es evidente. Entonces hay una mentira generalizada y sistemática, ¿no? Y por lo tanto hay un ataque a la inteligencia y un aumento de la credulidad, ¿no? Bueno, permítame que yo vea el asunto desde otra óptica, como digamos, ¿no? Me viene a la memoria para que vea que el asunto tiene sus buenas centurias, lo que afirmaba don Fernando VII, ¿no? Que le disgustaba América porque tenían la funesta manía de pensar.
Me encantó esa, ¿no? Muy A buena. nuestro querido amigo Armando Roble Godoy me sacó una nota en El Comercio, Sí. precisamente porque mi jamauta fue sobre la funesta manía de pensar Ya. de don Fernando VII. En el mundo empresarial, claro, hay todo tipo de empresas, pero hoy día, para que las empresas puedan vivir, ¿no? Sobrevivir sería el término, porque Claro. todo es un cambio permanente, ¿no? Una de las cosas importantísimas es la innovación. Entonces, un buen empresario, un buen gerente, una de las cosas que se preocupa es porque la gente piense, claro, no dentro de un contexto político, en que está la Forrester lo ve, sino dentro de la mecánica organizacional de la empresa en la cual está. De forma tal que la única manera de innovar es que los trabajadores, incluyendo los de bajos niveles de dirección, ¿no? Incluso yo he visto gente que ha trabajado con obreros Ya. semianalfabetos para innovar dentro de la medida de sus posibilidades. Pero indudablemente un buen gerente tiene que preocuparse por desarrollar la capacidad de pensar de su gente y no repetir lo que se viene haciendo todos los días, porque con toda sinceridad la competencia en algún momento se lo va a comer con zapatos y todo, ¿no? Ahora, ojo, cuidado que esto no es solo de nuestros países subdesarrollados. El gran empresario y gran gurú de la administración Jack Welch, que fue presidente ejecutivo de la General Electric, cuenta que él, para remover las estructuras organizacionales, no se le ocurrió mejor idea de convocar grandes asambleas y se metía él con todos los trabajadores, así, sin jefes, para que le digan face to face, ¿no? Lo que opinaban de la empresa y todo lo demás, ¿no? Y él dice que un obrero un día le dijo: al fin, tengo 15 años trabajando en esta empresa. Y veo que por lo menos hay un directivo que se da cuenta que no solo tengo manos, sino que también tengo cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que en las empresas, ¿no? Los directivos tengan su programa de capacitación. En algunas empresas que conozco, no menciono para que no se crea que te estoy haciendo su publicidad, pero tienen salones de creatividad, donde la gente va y toma, ¿no? Algo parecido hay en Facebook y en Google. Por ejemplo, un tercio del tiempo debidamente pagado, ¿no? de la empresa, lo dedican a que ellos especulen, piensen creativamente, a buscar alternativas, pero sin la orden estricta del gerente, ¿no? El gerente, los 2/3, me encarga una serie de tareas. 1/3 lo dejo a mi libre discreción con la finalidad de mejorar, lógicamente, la naturaleza de nuestro negocio, ¿no? Vea, una de las cosas que catapultó el libro de Forrester, El horror económico, es que ella sostiene, entre otras cosas, que la revolución cibernética y la sociedad informática y la era digital no van a mejorar el trabajo, sino van a terminar con el trabajo humano. Ese es el horror económico. O sea, no va a haber más trabajo, sino menos trabajo. Ahora, la idea no es nueva, porque yo recuerdo perfectamente, y lo recuerdo porque mi padre fue durante 25 años funcionario de la IBM, aquí en el Perú, que cada 2 o 3 años venía el fundador de la IBM, aquí el señor James Watson. Entonces, en esa época la IBM tenía su local en el Jirón Ocoña, ¿no? En un edificio que hay ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer aquí, en el local de la IBM, el Perú? Licenciar a todos los empleados. Porque en esa época, década de 1950, ya el señor Watson hablaba de la oficina automática. Entonces él decía, por favor, yo llego ahí, entonces veré pues mi máquina hacia 2 o 3 personas. Pero no me van a poner aquí a 100 empleados. Oiga, entonces todo el mundo tenía que irse a su casa durante la semana que estaba aquí el señor Watson. Para que no lo vea. Para que no lo vea, entonces el señor Watson sí estaba, y efectivamente pues en esa época las computadoras eran del tamaño de la pared, eran máquinas que solamente se alquilaban a los ministerios, etcétera, ¿no? Y él decía que esa era la oficina del futuro.
que la gente entorpece. Entonces el asunto, digamos, tiene también unas perspectivas tremendas, ¿no? Porque si vamos en el camino de la robotización y de todo lo demás, el factor humano va a estar de más, ¿no? Yo le menciono, ya lo he mencionado otras veces, pero rápidamente, tal vez usted no conozca el asunto, pero el famoso Ray Bradbury, que no ha muerto hace tanto, ¿no? Una de las mentes lúcidas de Norteamérica, decía que las grandes corporaciones, que los grandes consorcios empresariales del día de mañana iban a constar solamente iban a tener solamente un hombre y un perro, ¿no? El hombre para que le dé de comer al perro y el perro para que no deje que el hombre se acerque a las máquinas. Oiga, me parece tremendo eso, ¿no? Porque a mí, gente que está en informática, yo no estoy en informática, gente que está en informática, por ejemplo, me dice que desde hace por lo menos una generación, si es que no son dos, pero yo pongo una generación 15 años atrás, ya la tecnología permite, por ejemplo, poner máquinas en el Parlamento en lugar de personas y hacer lo que hacen o lo que dicen que hacen los parlamentarios y que lo hagan las máquinas, para hacerlo mucho mejor, sin corrupción y sin cobrar, ¿no? Nunca se ha implementado eso. Entonces yo brevemente le pido, por favor, porque me indican que el tiempo se vence, ¿no? ¿Qué porvenir nos espera si es que va a proseguir la robotización y va a proseguir, digamos, el prevalecimiento de las máquinas? Bueno, en primer lugar, si nos remitimos a 50 es poco, ¿ah? Porque acuérdese usted que en la revolución industrial, ¿no? Muchos de los obreros agarraban a palos a las pobres máquinas para matarlas, para precisamente no les quiten su trabajo, ¿no? No sé, yo creo que es cuestión de percepción, ¿no? Hay los optimistas y los pesimistas, ¿no? Yo creo que en la medida como vamos, el hombre en general va a poder integrar todos estos grandes avances en pero hasta hace unos pocos años las grandes empresas han tenido que despedir miles de... Sí, pues, pero insisto, ¿no? Insisto, podrán las máquinas desplazar a muchos hombres y mujeres que precisamente no pueden manejar determinado tipo de máquinas, pero el asunto está en integrar la tecnología para el desarrollo de no solo de las personas, sino de las empresas y de las naciones, ¿no? Quizás ahora no nos podamos dar cuenta, pero imagínese usted pues el avance que hemos tenido en los últimos 50 años nada más, de forma tal que, no sé, yo creo que es una mirada así lúgubre de que el hombre... La suya es más optimista. Sí, yo creo que va a integrar, ¿no? Oigan, me indican que el tiempo se ha vencido. Le agradecemos muy sinceramente por su presencia y será hasta el siguiente segmento. Se ha publicado el libro de José Miguel Oviedo, Una locura razonable. Este es el libro de Oviedo. Es una publicación de Aguilar. Se ha publicado este año y el libro tiene 515 páginas. Bueno, este libro ha sido comentado, entre comillas comentado, en diferentes medios, pero yo estoy absolutamente seguro de que ninguno de los comentaristas lo ha leído. Ni siquiera han leído un capítulo. Tal vez hayan leído el texto de la contratapa, que es un texto muy breve, pero repito, no creo que hayan leído las 515 páginas, ¿no? Si uno quiere leer en su integridad este libro, entonces, siendo la lectura principal del día, me estoy refiriendo pues a un investigador como yo, ¿no? Entonces, un investigador como yo puede tener una lectura principal durante el día y 2 o 3 lecturas secundarias, accesorias, ¿no? Una revista, un ensayo, un poemario, etcétera, ¿no? Pero teniendo como lectura principal este libro, entonces, leyendo entre 15 y 20 páginas diarias, uno se demorará un mes en leer este libro. No hay nadie aquí en Lima que se haya demorado casi un mes para leer el libro de Oviedo. Nadie. Entonces yo voy a hacer primero, porque yo ya he leído exactamente 260 páginas, un poco más de la mitad. Y voy a terminar de leerlo. Pero creo que habiendo leído 260 páginas, bueno, puedo decir algo al respecto, ¿no?
Estas memorias, como prácticamente todas las memorias, son desiguales porque combinan lo esencial con lo inesencial, ¿no? Lo substancial y el bagazo, ¿no? El fruto y la cáscara. Esto no es necesariamente un defecto, sino es un reflejo de la vida misma, ¿no? La vida también se compone pues, de lo inesencial y de lo esencial, ¿no? Sobre todo de lo inesencial. Por ejemplo, las muchas páginas que dedica Oviedo a su relación con Sebastián Salazar Bondy me han parecido muy interesantes. Yo tengo una amiga que está haciendo una tesis que sin duda será una contribución valiosa acerca de Sebastián. Y voy a pasarle inmediatamente la voz, ¿no? De que no deje de leer este libro porque ahí va a encontrar una serie de noticias que no hay en otra parte acerca de Sebastián Salazar Bondy. Entonces, en casos así, resulta realmente una lectura muy remunerativa, ¿no? Pero hay otros casos donde no resulta tan remunerativa, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos habla, ¿no? de las desavenencias conyugales, de las discusiones que tenía con su mujer, etcétera, ¿no? Bueno, creo que eso pues está en el mismo nivel de las discusiones que puede tener la señora Ramírez de Lince o el señor Pérez de los Barrios Altos, ¿no? Eso no tiene mayor interés, ¿no? Tampoco acierta cuando refiere sus aventuras amorosas o eróticas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión cuenta el caso, ¿no? de una señora casada que tuvo una relación con él y luego entonces llega a decir en un momento que tuvieron pues ya una intimidad de tocamientos, ¿no? Y entonces dice esta frase, ¿no? que bueno, no dejó de causarme risa. Dice, ¿no? Y llegué a tocar partes que solo toca el marido. Bueno, eso se podría decir con toda sinceridad pues en el siglo XIX, ¿no? Una novela del siglo XIX, uno podría decir, bueno, y toqué partes que solo toca el marido, ¿no? Pero decir eso ahora, ¿no? Es pues sencillamente un anacronismo, ¿no? Bueno, en la página 93 dice Oviedo lo siguiente: si me preguntan cuál es el autor en cualquier lengua y de cualquier época al que siempre puedo volver y encontrar el mismo intacto placer, respondo sin dudar que es Borges. Vean, esto no se podría decir de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Bueno, además ningún crítico lo ha dicho. Yo no sé de un crítico que haya dicho que García Márquez pues es un autor al que él siempre vuelve, ¿no? Y que volvería pues a leer una y 20 veces, por ejemplo, 100 años, ¿no? 100 años es ahora, ¿no? Es un libro histórico. En su momento nos deslumbró, hace ya muchos años, varias décadas nos deslumbró. De esto no cabe duda ninguna. Pero ahora, y he tratado de, acá hace, no sé, 1 o 2 años creo, traje la edición que ha hecho la Academia de 100 años, ¿no? Y les confesé que había tratado de leer nuevamente 100 años y que se me caía el libro de las manos. Yo he entregado esa edición a más de un universitario y le he pedido que por favor lo lea. Además no sabían ni siquiera quién eran los universitarios de ahora, ¿no? No sabían quién era García Márquez. No han pasado de las primeras líneas, se les caía el libro de las manos. No pueden con 100 años. Eso me decían, eso ya fue, maestro, eso ya fue. Bueno, pero eso no se puede decir, repito, ¿no? De Borges. Tampoco se podría decir de Octavio Paz. Octavio Paz ha envejecido menos que García Márquez, definitivamente. Pero el que parece que no ha envejecido es el señor Puejo, Borges, ¿no? Luego aquí cuenta que al dramaturgo Juan Ríos le gustaba poner pues como título a sus producciones dramáticas nombres clásicos, ¿no? Y entonces en una de sus obras titulada Medea, ¿no? Con motivo de la puesta en escena de esta obra Medea,
Cuenta Oviedo que Martín Adán había dicho, ¿no? Muy buena esa de Martín Adán. Ojalá nunca me dea por escribir así, ¿no? Ojalá nunca me dea por escribir así. Eso lo refiere en la página 124. En la página 132, Oviedo dice: tal vez sea prudente decir que el periodismo es como el fuego. A cierta distancia nos calienta y nos mantiene vivos. Muy cerca nos quema. Hay algo venenoso en el periodismo, un peligro latente que no siempre se percibe a tiempo. A propósito del periodismo, bueno, y tengo muchísimas cosas que decir acerca de este libro, más adelante las voy a decir, pero ahora solamente en estos pocos minutos que me quedan, quiero manifestar lo siguiente. A propósito del periodismo, ¿no? Esta cita que he leído de Oviedo. Vean, yo recuerdo que Oviedo ha sido muchos años periodista, ha escrito en diarios, revistas, periódicos, en fin, en todas partes, ¿no? Tiene mucha labor periodística. Bueno, en una época, si no me equivoco, tenía una sección permanente en la revista Caretas. Sí, y si no es en Caretas, era en la prensa, pero con más seguridad en este caso se llamaba, creo que La Carta que no se envió, la sección, me parece. Sí. Bueno, en los primeros años de la década del 70 escribió un artículo violento contra la procesión del Señor de los Milagros. Pero así, violento, ¿no? Y entonces yo, con ese motivo, yo dije, yo estaba en el Canal 11, en esa época tenía un programa en el Canal 11, un programa que se llamaba Culturánime, ¿no? Entonces yo dije, porque esto habría sido por 1973, por ahí, 74. Bueno, entonces yo fui a hablar con Oviedo, que vivía en un departamento, en un edificio ahí en la Organización San Felipe, recuerdo. Todavía no se había casado, si no van mal las cosas, no se había casado. Bueno, entonces le dije, oiga, ¿qué le parece, no? Que usted concurra a mi programa y yo me comprometo a llevar a un directivo, al principal directivo de la hermandad, ¿no? Para que haya pues una confrontación y quizá pues salga a la luz, en fin, usted está en contra de la procesión y bueno, el hermano pues estará en contra de usted, en fin, no sé, creo que puede resultar un debate interesante. Bueno, me dio Oviedo, lo recuerdo muy bien, me dio 1001 razones o sin razones por las cuales no podía asistir o no quería asistir o no le interesaba asistir, ¿no? Y sencillamente ya por más que yo insistí, pues no fue, no quiso ir. Bueno, entonces fui de todas maneras a hablar con el principal representante de la Hermandad del Señor de los Milagros, ¿no? Tenían ahí un edificio, seguramente todavía lo tienen o tendrán otro, no sé, en el centro de Lima, ¿no? De 7 pisos, yo no conocí. Y para más señas, que dirigía todo eso era un coronel retirado. Y entonces le expliqué rápidamente, ¿no? Que el señor Oviedo pues había publicado un artículo contra la procesión, entonces que me interesaba saber la opinión, ¿no? Del alto directivo de la hermandad y una posible confrontación y todo. Entonces me dijo, oiga, vea, para comenzar le voy a decir 2 cosas solamente, ¿no? Ya el hecho de que no haya aceptado mi crítico, el impugnador, ya eso está mal, ¿no? Porque quiere decir que simplemente es pura pinta, ¿no? Que ahora los loros, ¿no? Se cohíbe, no quiere, o como dicen los muchachos, se chupa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso, digamos, de que hubiera una insistencia al respecto, yo le diría que mañana, que es 18 de octubre, ¿no? Va a haber por lo menos 1 millón de personas en las calles de Lima. Esa es nuestra respuesta para el señor Oviedo y para todos los Oviedos que vengan y vayan a venir más adelante. Ya le dije, entonces aquí terminamos y eso es todo. Me indican que el tiempo se ha vencido y en el siguiente programa o en la siguiente miscelánea continuaré comentando estas memorias de José Miguel Oviedo.